Retomamos entonces con el capítulo 12. La última vez habíamos hecho una suerte como de introducción a la historia patriarcal y arrancamos ahora entonces con el capítulo 12. Leo del versículo 1 al 9. El Señor dijo a Abraham: Deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió, como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Cuando salió de Harán, Abraham tenía 75 años. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, con todos los bienes que habían adquirido y todas las personas que habían reunido en Harán, y se encaminaron hacia la tierra de Canaán. Al llegar a Canaán, Abraham recorrió el país hasta el lugar santo de Siquem, hasta la encina de Moré. En ese tiempo los cananeos ocupaban el país. Entonces el Señor se apareció a Abraham y le dijo: Yo daré esta tierra a tu descendencia. Allí Abraham erigió un altar al Señor que se le había aparecido. Después se trasladó hasta la región montañosa que está al este de Betel y estableció su campamento entre Betel, que quedaba al oeste, y Ai al este. También allí erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Luego siguió avanzando por etapas hasta el Negev. Bueno, a ver, este es el primer pasaje del ciclo de Abraham. Acá arranca el ciclo de Abraham, que se va a extender hasta el capítulo 25, versículo 18. ¿Sí? Estamos en el comienzo del ciclo de Abraham. El relato que acabamos de leer es casi completamente yavista. Presenta una acción, un desarrollo muy de acuerdo con la de un seminómada en la región montañosa central y en el área del Negev, donde finalmente se va a terminar instalando, ¿no? Al sur. Hay referencia a algunos lugares de culto. Siquem aparece en el versículo 6, Betel aparece en el versículo 8. Evidentemente que en estos lugares, en estos santuarios, por supuesto cananeos, se fueron desarrollando unas tradiciones, distintas tradiciones, que la tradición yavista ha reunido y presentó sin una gran conexión, en una suerte como de entramado de la acción de Dios en la vida de los patriarcas. Los tres primeros versículos son claves. El Señor dijo a Abraham: Deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré al que te maldiga. Por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. A ver, la vocación de Abraham tiene un aire dramático, en el sentido que la iniciativa la toma Yahvé, no Abraham, y se le pide que deje absolutamente todo, ¿no? La primera exigencia es una completa renuncia, podríamos decir, a todo el pasado pagano. ¿Representada en qué? En el desarraigo personal, a esta suerte de migración a la tierra que después nos vamos a enterar que va a ser la tierra elegida por Dios. La recompensa que va a tener Abraham es una bendición divina que no solo lo va a afectar a él, sino principalmente a su descendencia. Esta promesa justamente se va a tornar en un tema dominante del Génesis y va a recorrer toda la Biblia, incluido el Nuevo Testamento. Ahora vamos a citar algunos textos. El verbo que aparece en el versículo 3 se suele traducir por un reflexivo, en el sentido que Abraham mismo será una fórmula de bendición, como que su nombre va a ser una fórmula de bendición. Pero el sentido pasivo, todos los linajes serán bendecidos por ti o a causa de ti, es el que ha optado la traducción de los 70, es el que ha optado incluso la cita, por supuesto siguiendo la traducción de los 70, que va a aparecer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 25, y en la carta a los Gálatas de Pablo, capítulo 3, versículo 8. Está de acuerdo con el contexto universalista que tiene este pasaje de transición. No se olviden, a pesar de que lo vimos ya hace bastante tiempo,
que estamos en el relato inmediatamente seguido al otro gran relato que fue el de la Torre de Babel, al de la gran dispersión de los pueblos. ¿Se acuerdan que después del relato de la Torre de Babel había una genealogía? E inmediatamente después arranca el capítulo 12 que estamos leyendo, los tres primeros versículos. Por lo tanto, esto guarda una gran relación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 25, dice: ustedes son los herederos de los profetas y de la alianza que Dios hizo con sus antepasados cuando dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Cuando los discípulos anunciaban el Evangelio, ¿ven? Hacen referencia a este texto del Antiguo. Y lo mismo Pablo, como les decía recién en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 8, dice: la Escritura, previendo que Dios justificaría a los paganos por la fe, anticipó esta buena noticia a Abraham, prometiéndole: en ti serán bendecidas todas las naciones. Evidentemente, este texto es de capital importancia para el tema del universalismo de la salvación. Es realmente notable que, siendo este un texto tan antiguo, tan principal en el sentido no solo de importancia, sino de ubicado en el principio, con referencia directa al padre de la fe, que es Abraham, ¿cómo costó tanto al pueblo de Israel entender esta misión que tenía la descendencia de Abraham, o sea, el pueblo de Israel, esta misión universalista, ¿no? Terminó prevaleciendo, al menos en época del Antiguo Testamento y lo que sabemos del Nuevo, la visión más nacionalista de que Yahvé es el Dios del pueblo de Israel, no el Dios de toda la tierra, no es el Dios de todas las naciones. Esto que era el gran anuncio profético y que obviamente va a ser tomado por Jesús y por supuesto por lógica por la tradición cristiana, está como opacado, siendo que acá está formulado con semejante claridad. Como digo siempre, no critiquemos tanto a los judíos en este sentido, porque muchas veces nosotros como iglesia, en nuestra historia, también hemos leído hegemónicamente o particularmente la presencia de Dios respecto de ahora lo que llamamos el nuevo pueblo de Dios, que identificamos con la Iglesia Católica. También en muchas expresiones nuestras pareciera que Dios estuviera exclusivamente con nosotros. No hace mucho, recuerden, imperaba una imagen, una frase teológica y magisterial que proponía que fuera de la Iglesia no había salvación. ¿Sí? Entonces, ojo que a nosotros también, como Iglesia Católica, nos sigue costando entender la claridad meridiana de lo que está formulada en este versículo 3 del capítulo 12 del libro del Génesis, ¿no? Esto que lo tenían tan claro Pablo, Lucas, de que el Evangelio debía llegar a todas las naciones, no con un sentido de dominación, sino con un sentido de anuncio, justamente. Bueno, es un tema capital, el tema del universalismo de la salvación. Bueno, sigo. A partir del versículo 4 al 9 viene toda esta descripción, no la vuelvo a leer, la respuesta de Abraham a este llamado de Dios fue dada en los hechos, no fue una respuesta verbal. En los versículos 4b y 5 hay una inserción sacerdotal. Vieron cuando dice ahí que Abraham tenía 75 años, tomó a su esposa y a su sobrino con los bienes que habían adquirido y todas las personas que habían reunido en Harán. Esto es una adición típica de la tradición sacerdotal. Les había dicho hace un ratito la mención de Siquem, una antigua ciudad cananea que tenía obviamente un santuario que era famoso, va a ser el escenario de la primera teofanía de la historia patriarcal. Fanía es manifestación, ¿no? Sería la manifestación
de Dios. La primera vez que Dios se manifiesta, ¿no? En el versículo 7 se va a poner de relieve la conexión entre esta primera teofanía de Dios y la tierra prometida. En el versículo 7 que dice, entonces el Señor se apareció a Abraham y le dijo, yo daré esta tierra a tu descendencia. ¿Sí? Y allí Abraham erige un altar al Señor. Estos altares, evidentemente, erigidos en las antiguas paganas Siquem y luego en Betel, están indicando claramente la reivindicación de Yahvé sobre esta tierra, que es realizada en este caso por medio de su representante Abraham. ¿Sí? El término del viaje del patriarca está en el Negev, en el sur, donde evidentemente se terminó conservando esta tradición. Ya vamos a volver a hablar seguido de este tema de la zona sur, las inmediaciones de Beersheba, Hebrón, Mamre, etcétera, etcétera, que son nombres de ciudades que van a ir apareciendo constantemente, porque de ahí de esa zona van a ser la mayoría de las tradiciones, ni más ni menos que de Abraham. Seguimos entonces con el próximo relato. Leo del capítulo 12, versículo 10 al 20, leo ahora. Entonces hubo hambre en aquella región y Abraham bajó a Egipto para establecerse allí por un tiempo, porque el hambre acosaba al país. Cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, yo sé que eres una mujer hermosa. Por eso los egipcios, apenas te vean, dirán, es su mujer, y me matarán mientras que a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, así yo seré bien tratado en atención a ti y gracias a ti salvaré mi vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa y los oficiales de la corte, que también la vieron, la elogiaron ante el faraón. Entonces fue llevada al palacio del faraón. En atención a ella, Abraham fue tratado deferentemente y llegó a tener ovejas, vacas, asnos, esclavos, sirvientas, asnas y camellos. Pero el Señor infligió grandes males al faraón y su gente por causa de Sarai, la esposa de Abraham. El faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me advertiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era tu hermana dando lugar a que yo la tomara por esposa? Ahí tienes a tu mujer, tómala y vete. Después el faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo hicieron salir junto con su mujer y todos sus bienes. En la tradición primitiva, seguramente, después de 12:9, del versículo 9 del capítulo 12, probablemente continuaba en el capítulo 13, versículo 2. Probablemente. Si esto es así, estaríamos en un relato que fue insertado acá. Tendríamos que hacer un análisis de por qué esta inserción, por qué este relato intercalado. El relato corresponde a la tradición yavista y le está atribuyendo a Abraham un incidente que el mismo autor yavista va a contar después en relación con la persona de Isaac, en el capítulo 26, versículos 6 al 11. Lo vamos a terminar viendo, pero quiero leerlo ahora porque está bueno para comparar ambos relatos y sacar algunas conclusiones de por qué la tradición yavista repite este relato, que seguramente pertenece a la historia de Isaac, atribuyéndoselo también anticipadamente a Abraham. Voy a leer el texto de Génesis 26, 6, 11. Luego, aquella región volvió a padecer hambre, aparte de la que había padecido anteriormente en tiempos de Abraham. E Isaac se fue a Gerar, donde estaba Abimelec, el rey de los filisteos. El Señor se le apareció y le dijo, no bajes a Egipto, quédate en el lugar que yo te indicaré. Ahora residirás por un tiempo en este país extranjero, pero yo estaré contigo y te bendeciré, porque te daré todas estas tierras, a ti y a tu descendencia, para cumplir el juramento que hice a tu padre Abraham. Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y le daré todos estos territorios de manera que por ella se bendecirán todas las naciones de la tierra. Haré esto en premio a la obediencia de Abraham, que observó mis órdenes y mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones. Mientras Isaac estaba en Gerar, la gente del lugar le hacía preguntas acerca de su mujer.
pero él le respondía, es mi hermana. Tenía miedo de confesar que era su esposa porque pensaba, esta gente es capaz de matarme a causa de Rebeca, que es muy hermosa. Ya hacía bastante tiempo que se encontraba allí cuando Abimelech, el rey de los filisteos, al mirar por la ventana, vio que Isaac estaba acariciando a su esposa Rebeca. Abimelech lo mandó llamar y le dijo, no cabe ninguna duda, ella es tu esposa. ¿Cómo dijiste entonces que era tu hermana? Isaac le respondió, porque pensé que podían matarme a causa de ella. Pero Abimelech replicó, ¿qué nos has hecho? Faltó poco para que uno de nuestros hombres se acostara con tu mujer y entonces nos habrías hecho responsables de un delito. Y Abimelech dio esta orden a todo el pueblo, el que tome a este hombre o a su mujer será condenado a muerte. A ver, claramente las implicaciones religiosas que hay detrás de estos relatos justifican la ficción esta que acabo de leer, la del capítulo 26. Fíjense, la preservación de Rebeca en este caso, que nadie la toca, a Rebeca, la esposa de Isaac, ¿sí? Fue considerada seguramente como una confirmación de la promesa hecha a su padre Abraham en el capítulo 12, versículo 2, como una preservación, justamente. En nuestro relato, el de Génesis, no se me hagan lío, cuando hablo del nuestro es el que estamos ahora ubicados, el de Génesis 12, 10, 20. Primero, el relato es mucho más estilizado, ¿sí? El tema es el mismo, pero el relato es mucho más estilizado que el que viene más adelante en el capítulo 26. Fíjense que según lo que dice en el versículo 11 al 13, Abraham, ya antes del acontecimiento, es consciente de lo que va a suceder. Por eso obra de la manera en que obra. Ustedes mirán, también Isaac, sí, por supuesto, porque era costumbre. En nuestro relato, en el del capítulo 12, se ve implicado el mismo faraón de Egipto, lo cual añade un gran efecto al relato, un fuerte efecto. Y el episodio, en nuestro caso, se resuelve por la acción directa de Yahvé, en el versículo 17, pero que decía, el Señor infligió grandes males al faraón y su gente por causa de Sarai, la esposa de Abraham. Evidentemente, el yavista colocó el relato al comienzo del ciclo de Abraham para destacar la validez de la promesa divina hecha en los versículos anteriores, en 12, 2, 3. Curiosamente, lo veremos más adelante cuando llegue el momento, la tradición eloísta, que todavía no hizo su aparición, que todavía no leímos nada de tradición eloísta, también va a tener una versión paralela a una situación como esta. Esta sí la vamos a considerar posteriormente, va a venir pronto en el capítulo 20. O sea que si sumamos las dos yavistas más la eloísta, tenemos tres relatos que responden a una situación prácticamente idéntica. Dos referidas a la persona de Abraham, la del capítulo 10 y la del capítulo 20, y una referida al patriarca Isaac, la del capítulo 26. Acá además hay otras cosas que llaman la atención, ¿no? Se viene diciendo que Abraham era un anciano y ahora enseguida va a aparecer el tema de la esterilidad de Sara, que también era una mujer anciana. Que acá hay una cosa rara, cómo es que era tan bonita y cómo la pretendía todo el mundo al punto de considerar en matar al marido para quedarse con ella, siendo que era tan anciana. Pero bueno, son esas cosas que aparecen en la Biblia y en los grandes personajes, que se los exalta o por su belleza o por su inteligencia. A mí siempre me gusta porque cuando en el capítulo 2 del libro del Éxodo, cuando nace Moisés, lo que se dice del niño recién nacido es que era muy bello. Bueno, sí, claro, todos los grandes personajes eran lindos y virtuosos y demás cosas. La cosa hay que entenderla por ahí. Ingresamos al capítulo 13. Vamos a leer el primer relato, la separación de Abraham y Lot. Arranco desde el versículo 1. Leo toda la unidad literaria. Desde Egipto, Abraham subió al Negev,
llevando consigo a su esposa y todos sus bienes. También Lot iba con él. Abraham tenía muchas riquezas en ganado, plata y oro. Después siguió avanzando por etapas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había acampado al comienzo entre Betel y Ai, donde estaba el altar que había erigido la primera vez. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Lot, que acompañaba a Abraham, tenía ovejas, vacas y carpas. Y como los dos tenían demasiadas riquezas, no había espacio suficiente para que pudieran habitar juntos. Por eso se produjo un altercado entre los pastores de Abraham y los de Lot. En ese tiempo, los cananeos y los pericitas ocupaban el país. Abraham dijo a Lot: no quiero que haya altercados entre nosotros dos, ni tampoco entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos. ¿No tienes todo el país por delante? Sepárate de mí. Si tú vas hacia la izquierda, yo iré hacia la derecha. Y si tú vas hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda. Lot dirigió una mirada a su alrededor y vio que toda la región baja del Jordán, hasta llegar a Zoar, estaba tan bien regada como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Esto era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot eligió para sí toda la región baja del Jordán y se dirigió hacia el este. Así se separaron el uno del otro. Abraham permaneció en Canaán, mientras que Lot se estableció entre las ciudades de la región baja, poniendo su campamento cerca de Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma eran perversos y pecaban gravemente contra el Señor. El Señor dijo a Abraham, después que Lot se separó de él: levanta los ojos y desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y el sur, hacia el este y el oeste, porque toda la tierra que alcances a ver, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea numerosa como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar los granos de polvo, también podrá contar tu descendencia. Ahora recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque yo te lo daré. Entonces Abraham trasladó su campamento y fue a establecerse junto al encinar de Mamré, que está en Hebrón. Allí erigió un altar al Señor. Bueno, a ver, este pasaje es principalmente de tradición yavista. Hay también, como decíamos antes, unas pequeñas inserciones sacerdotales. Ya después las vamos a consignar cuando lleguemos. El versículo 6, parte del versículo 11, parte del versículo 12. Presenta un auténtico retrato de los pastores nómadas apacentando rebaños en las regiones montañosas entre las grandes ciudades en este tiempo y en este lugar. Es un absoluto retrato cultural de la época. La región indicada entonces está, como decíamos recién, al norte de Jerusalén, en lo que va a terminar siendo en época de Salomón el territorio de Benjamín, desde donde se divisa el Jordán. Por eso lo que dice el versículo 10. El conflicto se acentúa, evidentemente, por la presencia de cananeos y pereceos o pericitas, que son mencionados en el versículo 7. Estos últimos, los pericitas, eran probablemente los antiguos habitantes hurritas de Canaán. Van a volver a aparecer nombrados en el capítulo 34 del Génesis. Se los nombrará también en el capítulo 1 del libro de los Jueces. Como en Génesis 26, 20, que después ya vamos a leer, donde también se describe un conflicto entre Isaac y los pastores de Gerar. La disputa pudo haber surgido por el uso de los manantiales. Fíjense que en el versículo 10 se habla de una región bien regada del Jordán y ese es justamente el motivo para que Lot elija justamente esa tierra. Hay una inserción sacerdotal, les decía en el versículo 6, que atribuye más bien la diferencia o la disputa a las grandes posesiones que tenían y que por eso no podían permanecer juntos. La tradición sacerdotal siempre quiere exaltar la bendición y la riqueza de los patriarcas, ¿no? El relato también está relacionado, quizá originalmente, con una antigua tradición que vamos a encontrar en el capítulo 19 del Génesis,
donde se relata la corrupción y destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Vieron la referencia que hay en el versículo 13? El autor seguramente la está utilizando como introducción a la renovación de las promesas que aparecen en los versículos 14 al 18. La decisión libre, aparentemente, de Lot e inspirada en su conveniencia, porque de hecho elige el lugar porque a él le parece que es el mejor, va a colaborar en última instancia para el cumplimiento del plan divino, que será que finalmente Abraham se instale donde se terminó instalando. Parecería que acá el que está tomando la iniciativa es Lot, pero en el desarrollo, en el típico desarrollo del yavista, es Dios, es Yahvé el que va manejando los acontecimientos de la historia de la salvación, ¿no? A pesar de que parezca que las decisiones humanas son las que están interviniendo. Del 14 al 18, entonces, está esta descripción. El Señor dijo a Abraham, después que Lot se separó de él, levanta los ojos y desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y el sur, hacia el este y el oeste, porque toda la tierra que alcances a ver te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea numerosa como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar los granos de polvo, también podrá contar tu descendencia. Ahora recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque yo te lo daré. Entonces Abraham trasladó su campamento y fue a establecerse junto al encinar de Mamre, que está en Hebrón. Allí erigió un altar al Señor. El salmista en estos versículos evidentemente quiso dar como un clímax al relato. La renovación de la alianza en una forma tan extensa de esta renovación de la promesa que Dios de hecho le había hecho en el capítulo 12. Abraham se instala en la región meridional, o sea, al sur, cerca del encinar de Mamre, un antiguo santuario que está ubicado más o menos a unos 35 kilómetros al sur de Jerusalén. Hebrón, que se la nombra acá, que está situada aproximadamente a 3 kilómetros al sur de Mamre, fue fundada, los datos arqueológicos nos dicen que fue fundada alrededor del 1700. Por lo tanto, después de la época en que estamos suponiendo que hay que ubicarlo a Abraham. En ese caso, entonces la referencia a Hebrón es una adición más bien explicativa, la que aparece en el versículo 18. Ingresamos al capítulo 14, un relato extraño. Ya vamos a hablarlo. Abraham y los 4 reyes. Acá tenemos un Abraham cuasi guerrero. Ya van a ver. En tiempos de Amrafel, rey de Sennaar, de Arioc, rey de Elazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goim, estos hicieron la guerra contra Berá, rey de Sodoma, Birsá, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Belá, es decir, de Zoar. Todos ellos se concentraron en el valle de Sidim, que ahora es el mar de la sal. Durante 12 años habían estado sometidos a Kedorlaomer, pero al 13º año se rebelaron. Y en el 14º año, Kedorlaomer y los reyes que los acompañaban llegaron y derrotaron a los refaítas en Asterot Karnaim, a los susíes en Ham, a los emíes en la llanura de Kiriataim y a los hurritas en las montañas de Seir, cerca de El Parán, en el límite con el desierto. Luego dieron vuelta hasta el Mishpat, actualmente Cadés, y sometieron todo el territorio de los amalecitas y también los amorreos que habitaban en Hasazón Tamar. Entonces el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, y el rey de Seboim y el rey de Belá, o Zoar, avanzaron y presentaron batalla en el valle de Sidim. A Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goim, a Amrafel, rey de Sennaar, y a Arioc, rey de Elazar. Eran 4 reyes contra 5. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Al huir, los reyes de Sodoma y Gomorra cayeron en ellos, mientras ya los demás escaparon a las montañas.
Los invasores se apoderaron de todos los bienes de Sodoma y Gomorra y también de sus víveres. Y cuando partieron, se llevaron a Lot, el sobrino de Abraham, con toda su hacienda, porque él vivía entonces en Sodoma. Un fugitivo llevó la noticia a Abraham, el hebreo, que estaba acampado en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y de Aner. Estos, a su vez, eran aliados de Abraham. Al enterarse de que su pariente Lot había sido llevado cautivo, Abraham reclutó a la gente que estaba a su servicio, 318 hombres nacidos en su casa, y persiguió a los invasores hasta Dan. Él y sus servidores los atacaron de noche y después de derrotarlos los persiguieron hasta Jobá, al norte de Damasco. Así Abraham recuperó todos los bienes, lo mismo que a su pariente Lot con su hacienda, las mujeres y la gente. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que lo acompañaban, el rey de Sodoma salió a saludarlo en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios el Altísimo, hizo traer pan y vino y bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham de parte de Dios el Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Entrégame a las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le respondió: Yo he jurado al Señor Dios, el Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que te pertenece, ni siquiera el hilo o la correa de una sandalia. Así no podrás decir: yo enriquecí a Abraham. No quiero nada para mí fuera de lo que mis servidores han comido. Solamente los hombres que me han acompañado, Aner, Escol y Mamre, recibirán su parte. Bueno, a ver, relato extraño, ¿sí? Hay un montón de nombres, otra vez dificilísimo de pronunciar. Este final con este Melquisedec, que va a tener una historia en la Biblia interesantísima, llega hasta el Nuevo Testamento, ya vamos a dar cuenta de esto. Por otro lado, además de lo extraño, este capítulo es el que podría darnos la clave, más que ningún otro, del enigma sobre el trasfondo histórico de los relatos patriarcales, porque contiene más alusiones históricas y geográficas que ningún otro capítulo de todo el Génesis, ¿no? Aún así, los intentos de identificación han llevado a los especialistas como a distintos lugares. ¿No? Digamos, no están todos de acuerdo con los datos que propone, pero que propone datos sin ningún lugar a dudas. Insisto, más que ningún otro capítulo del libro del Génesis. El relato no pertenece a ninguna de las tradiciones vulgarmente aceptadas. Ninguno lo identifica ni con la tradición yavista, ni con la eloísta, ni con la sacerdotal. Los nombres que aparecen, tanto de personas como ciudades, están en mucha relación con la estela de Saquir, que cuenta, ahora voy a referirme a esto, ¿no? Que cuenta la expedición de 4 reyes del norte contra una coalición de 5 reyes rebeldes de la llanura del Mar Muerto. O sea, estamos en idéntico escenario. Esto es un dato muy interesante porque esta estela de Sakur o Saquir es una estela, se llama estela a una losa, ¿no? A una piedra escrita. Perteneció a un rey llamado Sakur, justamente de ahí le viene el nombre, que era rey de 2 ciudades de lo que actualmente es el territorio de Siria, que gobernó alrededor del año 785 a.C. En esa estela, el rey rinde homenaje a 2 antiguas deidades semíticas por la victoria conseguida contra una coalición de pueblos vecinos. Ese es el contenido, ¿no? Es una estela de basalto, por lo tanto bien negra, de la cual se ha perdido casi la totalidad de la figura humana. Tenía arriba una figura humana que se encontraba sobre ella, y se conservan nada más que la parte de los pies y la parte inferior de la túnica.
Y también se conserva una parte del texto en arameo antiguo y escritura cuneiforme, con la excepción de unas 30 líneas que también están perdidas. Notable entonces, consignémoslo, porque no muchos textos tenemos que tengan apoyatura de un texto extrabíblico que esté hablando prácticamente de lo mismo. ¿Sí? Evidentemente, acuérdense de lo que dije. Este rey, Sakur, perteneció seguramente al 785 a.C. Estamos muy lejos de nuestros acontecimientos, de donde estamos fechando nuestros acontecimientos seguramente. Pero claro, no nos olvidemos que las tradiciones se pusieron por escrito mucho tiempo después. Entonces es muy probable que un texto de otra época haya sido utilizado como marco de referencia para describir esta historia que tiene como protagonista a Abraham. Fíjense que Abraham es mencionado recién al final del relato. El relato arranca como una descripción de algo que está ocurriendo en la zona y la intervención de Abraham viene al final. El episodio de Melquisedec es el más jugoso, evidentemente. Fue tomado de una tradición separada. La conexión original del relato de Abraham y Lot con la victoria sobre Elam y está como algo confuso. Acá evidentemente tenemos que concluir que el relato proviene de un lado, se le añade a Abraham y tiene otro añadido que es el tema de Melquisedec al final. El relato de la hazaña de Abraham no es tan fantástico como a veces se ha dicho, y la referencia a Abraham, el hebreo, en el versículo 13, única referencia con estos términos, ¿no? En el ciclo de Abraham, puede ser indicio de una antiquísima tradición, que estemos en presencia de una tradición muy antigua, quizá ni siquiera israelita, ¿sí? No es imposible, por tanto, entonces, que el relato de Abraham y Lot refleje un auténtico recuerdo de un incidente vinculado a la invasión, pero que está conservado independientemente. ¿Se entiende? Digamos, distintos elementos que confluyeron en la elaboración final del relato. El redactor final entonces habría reunido todo esto y junto a ellos habría insertado el relato de Melquisedec. El significado del capítulo en el contexto, eso sí es más claro, tomando la vieja tradición de la victoria de Abraham sobre las 4 potencias del mundo, supuestamente, del mundo conocido en esa época, y contando con el relato de la invasión, el autor, ¿qué fue lo que hizo? Subrayar la naturaleza irresistible del plan divino que sigue adelante invariablemente, incluso a través de los grandes triunfos militares del mundo antiguo, ¿no? En última instancia, el capítulo no hace otra cosa que exaltar el poder de Dios, como lo viene haciendo el relato yavista, ¿no? La escena de Melquisedec tiene un significado religioso por sí misma, pero fue añadida aquí porque proporcionaba la interpretación de todo el capítulo, ¿sí? Ese es el sentido. Ahora vamos a decir algo de algunas cosas, no de todas, porque de algunas ya lo estuvimos diciendo recién. El versículo 1, que aparecen estos nombres, a ver, ¿qué podemos decir? Amrafel es un rey babilonio, está identificado con Sennaar, pero no lo tenemos identificado por otro lado. Arioc es un nombre urrita que aparece en las tabletas sirias de Mari, también otro elemento que tenemos de la arqueología. Si los dos nombres son el mismo, entonces el azar no podría estar refiriéndose a Larsa, una ciudad de Babilonia. O sea que los datos son inciertos. Kedorlaomer aparece claramente identificado como rey de Elam, pero no tenemos ninguna noticia extrabíblica que nos dé más información de él. Tidal podría ser Tudalia, uno de los varios reyes hititas que llevaron ese nombre. Digo, de las cosas que vamos conociendo. Aun cuando una alianza semejante, bajo la dirección de un rey de Elam, sea históricamente probable, no podemos determinarlo con seguridad.
los cálculos, además, estarían oscilando de lo que supuestamente estaría relatando entre los siglos XIX y XVIII. En el versículo 2 aparecen los otros, los contrincantes. 4 de los 5 reyes recibieron nombres que pueden ser simbólicos, pero es sorprendente la ausencia del quinto. ¿Vieron que dice y contra el rey de Belá, es decir, de Zoar, pero no se da el nombre del quinto? Es raro, habiendo una descripción tan pormenorizada de todos los anteriores. En el versículo 3 se habla del valle de Sidim. El valle de Sidim no es nombrado fuera de aquí otra vez. Esto nos lleva a suponer que estaría en la región que hoy es parte del Mar Muerto, la parte sur del Mar Muerto, que seguramente se extendió más al sur, inundando toda esa zona. Después los versículos 4 al 6 establecen como una ruta que siguieron estos ejércitos. La ruta de los conquistadores seguía normalmente la ruta comercial, ¿sí? Que iba de Siria a el Golfo de Acaba, que habíamos nombrado antes, camino hacia Egipto, que era la ruta del comercio, ¿no? Los pueblos que se mencionan aquí en la Biblia son tradicionalmente relacionados con pueblos de la Transjordania, del otro lado del Jordán. La arqueología, de hecho, ha demostrado la existencia de comunidades en esta región antes del año 1900. O sea que la arqueología nos estaría avalando la descripción de estas ciudades y de estos emplazamientos que se mencionan aquí. En versículos 7 al 9, el camino, según la descripción que se hace, fue de unos 110 kilómetros, desde Beersheba hasta Kadesh, que las menciona. Ahí se menciona también a Hazezón Tamar, está cerca del Mar Muerto. En esta región habitaban los amalecitas, pero también se nombra a los amorreos que no habitaban en este lugar. Por lo tanto, la mención de los amorreos es sorprendente. La dirección de la marcha podría explicarse también por la necesidad de proteger la ruta del sur, que era una ruta vital para el comercio. Bueno, son todos datos que podemos tener en cuenta. Versículos 10 al 12. Es creíble la existencia de pozos de betún en esta región. ¿Vieron cuando dice los pozos de asfalto? Bueno, la brea es la parte más pesada del petróleo crudo, y se encuentra a veces en grandes depósitos naturales, como en el lago Asfaltites, llamado así por los griegos, o el Mar Muerto. Los griegos llamaron el Mar Muerto Asfaltites, lo que se llamó el betún de Judea. Esta brea es, ¿se acuerdan la mención de cómo había hecho el calafateo del arca Noé con betún? Bueno, evidentemente se refiere a esto, el betún de Judea como característico de la zona. Versículo 13. Un fugitivo llevó la noticia a Abraham, el hebreo que estaba acampando. Bueno, esta mención del hebreo, los Jabiru, que también aparecen en algunos textos antiguos, representarían gente del segundo milenio. La presencia de ellos se advierte en casi todo el Oriente, en casi todo el Próximo Oriente, pero el nombre no estaría indicando una etnia en particular, sino más bien una clase social en la que podrían calzar perfectamente un seminómade como Abraham o los patriarcas, ¿no? Los nombres de sus aliados son además nombres de lugares. Por ejemplo, aparece como una persona, Mamre, cuando recién vimos que Mamre es el nombre de una localidad, ¿no? Lo mismo que Escol, que va a volver a aparecer también en el libro de los números, más adelante en el capítulo 13 del libro de los números. 14 al 17, ahí es donde interviene el tema de Lot, al enterarse de que su pariente Lot había sido llamado cautivo. Bueno, los jefes palestinenses parecen haber tenido servidores, por lo que indica el texto. Vieron que Abraham reúne a un montón de servidores, quizá de origen egipcio, no sabemos. Lo que sí es interesante para nosotros sacarnos de la cabeza la mentalidad que tenemos casi infantil, bueno, está bien, digo, ¿no? De
del clan de Abraham como de una familia. No, no. Abraham es un mini pueblo, es un clan no solo consolidado con lazos de sangre, representa una familia, pero en un sentido de pueblo pequeño, de tribu, ¿sí? Justamente, ¿no? Digo, como para que dimensionemos el tema de las hermandades y todo esto que suelen aparecer en los relatos. La victoria, por otra parte, tampoco la tenemos que entender como inverosímil. Sí, como dice, el ataque fue nocturno contra un ejército que seguramente estaba recontrafatigado. Bueno, a su regreso, Abraham se encuentra en un valle próximo a Jerusalén, dice, con el rey de Sodoma, justamente donde habita Lot. La escena sirve otra vez para resaltar la fama de Abraham, ¿no? Le sale el rey al encuentro como para felicitarlo por la victoria. Versículo 18. Y Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios el Altísimo, hizo traer pan y vino. A ver, la referencia geográfica, el valle próximo a Jerusalén del versículo 17, fue seguramente la razón para insertar aquí la tradición de Melquisedec, que hace referencia justamente a Jerusalén, que como dijimos antes, seguramente es originalmente independiente. Malquisedec significa mi rey es justicia. Es un antiguo nombre cananeo. Salem es casi seguro que se refiere a Jerusalén, aparece como Uru Salim en las tablillas de Tel el Amarna. Hago un paréntesis acá otra vez para explicar qué es esto. Las cartas de Amarna son un archivo de correspondencia, en su mayor parte diplomática, entre la administración egipcia y los pueblos vecinos, grabadas en tablillas de arcilla. Estas cartas fueron encontradas en Amarna, ciudad del Alto Egipto, fundada durante el reinado del famoso faraón Akenatón, que gobernó entre el 1350 y el 1330 a.C. Bueno, aclaro, se llama Tel al montículo de arena que tapaba que por la excavación arqueológica dejó a luz lo que había sido tapado por la arena, ¿no? Por eso que muchos de los enclaves arqueológicos reciben el nombre de Tel. Este es el montículo de arena justamente de El Amarna, donde se encontraron estas tablillas. Un hallazgo arqueológico impresionante porque dio mucha luz a la historia de esta época, ¿no? La mención del pan y del vino puede indicar un banquete de alianza que se esté celebrando aquí. Los reyes sacerdotes, entonces, no eran conocidos. El Elión, el dios de Melquisedec, que aparece acá, el dios altísimo, el Elión, es un nombre que aparece también entre los arameos y los fenicios. A ver, es muy improbable que Melquisedec fuera monoteísta, pero es casi cierto que el autor entendió este nombre como una referencia al Dios único de Israel. Evidentemente el autor está relacionando el nombre de Dios Altísimo, el Elión, con el nombre de Yahvé. Hagamos una aclaración que también es importante que la tengamos en cuenta. Tanto hablamos del pueblo de Israel como pueblo monoteísta, que a veces perdemos un poco la noción de lo que fue el progreso de esta revelación o de esta conclusión que saca el pueblo de Israel. ¿A partir de cuándo el pueblo de Israel es claramente monoteísta? Cuando digo claramente monoteísta es de lo que entendemos hoy por monoteísmo, que hay un solo Dios, que aquel lo llamará de una manera, aquel de otra y aquel de otra, pero es el mismo Dios, nada más que con nombre distinto. ¿Cuándo llega el pueblo de Israel explícitamente a una formulación tan contundente? Recién en época profética, no antes del 700, 600 antes de Cristo, o más incluso, destierro en Babilonia seguramente. Esas formulaciones las encontramos, por ejemplo, en el profeta Isaías, Yahvé es el único, Yahvé, digamos.
Antes, ¿qué tenemos antes? Y antes tenemos lo que técnicamente podemos llamar la monolatría. ¿Qué sería la monolatría? La latría es adoración. Hay un montón de dioses. Yo no tengo ningún problema que haya un montón de dioses. Pero yo personalmente tengo uno solo. El mío es uno solo y yo adoro a uno solo. Bueno, a los patriarcas los vemos en esta situación. En esta situación, lo que se describe de los patriarcas, incluso en la época del Éxodo. Por esa razón, Yahvé es el Dios del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que los otros pueblos tenían otros dioses. ¿Se entiende? Además, hay frases, qué sé yo, en el libro del Deuteronomio, incluso. ¿Qué Dios hay más grande que nuestro Dios? Bueno, digamos, lo que estoy diciendo no es que el mío es el único. Estoy diciendo que el mío es el más grande, es el mejor, el más lindo, todo lo que quiera. Pero eso no es monoteísmo en el estricto sentido de la palabra. ¿Se entiende? Acá estamos en una situación de lo que podríamos llamar entonces técnicamente monolatría. ¿Vamos? Esto, digo, es una aclaración interesante. Versículo 19 al 20. Y bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham de parte de Dios el Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios el Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y Abraham le dio el diezmo de todo. A ver, la bendición de Melquisedec pone de relieve el poder de Dios, que fue quien finalmente es el que obtuvo en realidad la victoria, ¿no? El diezmo de Abraham pudo originariamente formar parte de la alianza entre ambos, de lo cual decíamos recién que el banquete de pan y vino podría haber sido el signo. En relación con lo que me preguntaban del tema de la Eucaristía, digamos, banquete de alianza. Los paralelos son evidentes. El autor lo entiende como un reconocimiento del peculiar papel de Melquisedec en la historia de la salvación. El rey de Jerusalén recibe finalmente el botín de la victoria. Fíjense, ¿no? Por cómo nos llevan los acontecimientos, Abraham le da el diezmo a él. Al parecer, estaría tratando de justificar la función posterior de Jerusalén como lugar donde mora Dios y del rey de Jerusalén como sacerdote, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Acá entramos en un tema interesantísimo, que es el tema de la tensión sacerdotal. Recuerden ustedes, bueno, no, recuerden no porque no lo vimos nosotros, no sé si lo saben. Dentro de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Había una que no tenía territorio, que era la tribu de Leví, que era la tribu de Leví. ¿Por qué no tenía territorio? Y porque su territorio era el templo, era la tienda del encuentro. Porque la tribu de Leví eran justamente los sacerdotes. Entonces, tenemos un sacerdocio levítico que atraviesa todo el Antiguo Testamento, pero se va a generar a partir de este personajito, Melquisedec, todo una tradición alternativa sacerdotal aparece en el Salmo 110, versículo 4, un salmo que todos ustedes conocen porque se usa muchísimo en la liturgia. El Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. La posterior figura mesiánica terminó condicionando la interpretación de este pasaje, como vamos a ver en el capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Miren lo que dice el capítulo 7 de la carta a los Hebreos, que hace como una suerte de interpretación de nuestro texto. Dice, leo desde el versículo 1. Estoy leyendo capítulo 7 de la carta a los Hebreos del Nuevo Testamento, ¿sí? Que no sabemos de quién es el autor, habitualmente se la consideró siempre de Pablo, pero evidentemente que de Pablo no tiene el estilo de Pablo, no tiene la forma de citar el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Autor desconocido. Este Melquisedec, que era rey de Salem, sacerdote de Dios el Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Y Abraham le entregó la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa, en primer término, rey de justicia. Y él era, además, rey de Salem, es decir, rey de paz. De él no se menciona ni padre, ni madre, ni antecesores, ni comienzo, ni fin de su vida. Así, a semejanza del Hijo de Dios, él es sacerdote para siempre. Consideren ahora la grandeza de aquel a quien el mismo patriarca Abraham entregó como diezmo lo mejor del botín, a los descendientes de Leví,
lo mejor del botín. Punto. A los descendientes de Leví, que reciben el sacerdocio, la ley les mandaba percibir el diezmo del pueblo, esto es, de sus propios hermanos, que sin embargo pertenecen como ellos a la descendencia de Abraham. Pero Melquisedec, que no tenía ascendencia común con ellos, recibió de Abraham el diezmo y bendijo al depositario de las promesas. Ahora bien, no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. Además, en el caso de los descendientes de Leví, los que perciben el diezmo son los hombres mortales, mientras que en el caso de Melquisedec se trata de alguien de quien se atestigua que vive. Por último, se puede decir que el mismo Leví, a quien corresponde percibir los diezmos, pagó los suyos a Melquisedec en la persona de Abraham, porque en cierto sentido Leví ya estaba en el cuerpo de su padre Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Por lo tanto, si se podía alcanzar la perfección por medio del sacerdocio levítico, sobre el cual se funda la ley dada al pueblo, ¿qué necesidad había entonces de que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Porque el cambio de sacerdote implica necesariamente un cambio de ley. De hecho, Jesús, de quien se dicen estas cosas, pertenecía a una tribu que no era la de Leví, ninguno de cuyos miembros se dedicó al servicio del altar. Porque es sabido que nuestro Señor desciende de Judá, y de esa tribu nunca habló Moisés al referirse a los sacerdotes. Y esto se hace más evidente aún si se tiene en cuenta que este nuevo sacerdote, a semejanza de Melquisedec, se constituye no según la disposición de una ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. De él se ha atestiguado: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De esta manera queda derogada la disposición anterior en razón de su ineficacia e inutilidad, ya que la ley es incapaz de conducir a la perfección y se introduce una esperanza mejor que nos permite acercarnos a Dios. Además, todo esto ha sido confirmado con un juramento, porque mientras los descendientes de Leví fueron instituidos sacerdotes sin la garantía de un juramento, Jesús lo fue con un juramento, el de aquel que le dijo: juro al Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por lo tanto, Jesús ha llegado a ser el garante de una alianza superior. Los otros sacerdotes tuvieron que ser muchos, porque la muerte les impedía permanecer. Pero Jesús, como permanece para siempre, posee un sacerdocio inmutable. De ahí que Él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciendo a sí mismo. La ley, en efecto, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles. En cambio, la palabra del juramento, que es posterior a la ley, establece a un hijo que llegó a ser perfecto para siempre. Maravilloso. ¿Se dan cuenta? Esto es una reinterpretación de la misma palabra de Dios en la palabra de Dios. Fabuloso.